Bueno, vamos a continuar. Vamos a iniciar ahora el último tema que nos corresponde dentro de este ciclo de seminarios de fisiopatología del aparato digestivo, que es el síndrome ictérico. Aquí tienen los puntos de los que vamos a tratar en las siguientes sesiones. Como siempre, vamos a hacer una revisión breve de la fisiología que puede ser útil para tratar el tema. Bueno, ¿de qué se queja el paciente? Bueno, ahí tienen ustedes en esta tabla, el que está con ictericia puede llegar al médico con estas quejas. Un color diferente de la piel, la orina un color diferente también, las heces color diferente también, además de otros síntomas que pueden ser dolor abdominal o puede haber anemia o pérdida de peso o prurito. Nuevamente les pongo el sustrato anatómico donde donde pueden ocurrir algunas de las cosas que vamos a ver. Entonces vamos a revisar un poquito el sistema hepatobiliar. Entonces, ¿qué es lo que nos ocupa en este tema? ¿A qué se llama ictericia? Bueno, ahí lo pueden leer, es el cambio de color amarillento, un tinte amarillento verdoso de la piel y de la esclerótica, porque aumenta un pigmento, la bilirrubina, y esto aparece cuando es más de 2 o 3 miligramos por ciento de este pigmento, de la bilirrubina. ¿Y esto qué indica? ¿Qué es lo que les interesa más a ustedes en este momento? Es de dónde sale esta bilirrubina. Es porque haya ocurrido una destrucción de los glóbulos rojos en exceso, porque el hígado no funciona bien y vamos a volver nuevamente al hígado, o porque haya una obstrucción en algún punto del tracto de las vías biliares, intra o extrahepáticas. En el adulto la ictericia no es común, pero sí en los recién nacidos, como veremos, especialmente en la primera semana de nacidos. Puede haber otras cosas que acompañan, acuérdense que es un síndrome. Entonces es cuando corren juntos varios signos o síntomas. Entonces el paciente puede referir que tiene picazón, que el color de las heces está claro o que la orina, por el contrario, está oscura. Importante de una vez aclarar que no es ictericia, porque la persona puede venir con la queja de que se ve amarillo. Entonces, a personas que consumen una gran cantidad de vegetales y frutas como la zanahoria y la calabaza, que lo ven ustedes allí, pueden tener una coloración amarilla por el exceso de betacarotenos, pero especialmente en las palmas y en las plantas, pero no en las escleras. También medicamentos, también hay que tomar en cuenta esto, que algunos medicamentos como la quinacrina pueden dar ese color, ese tinte ictérico en piel y esclera. Bien, entonces vamos un poquito a revisar la fisiología hepatobiliar. Y ahí tienen nuevamente la anatomía. Ahí tienen el hígado, la vesícula, el páncreas, el duodeno. Todos estos en relación, en conjunto con las vías biliares. Y les menciono nuevamente, hay dos secreciones importantes de los dos órganos que se consideran accesorios o glándulas accesorias al aparato digestivo, que son el hígado y el páncreas. Entonces son importantísimos el jugo pancreático y la bilis acá en la segunda porción del duodeno, porque estos se van a vertir aquí. Aquí ustedes ven la salida aquí viene el colédoco, que es el conducto biliar común, y aquí junto con el conducto pancreático van a desembocar a vertir estas secreciones aquí en el duodeno donde van a actuar. Nuevamente, esta es la última vez que se los pongo, la máquina digestiva, donde está todo el aparato digestivo y lo que hace, ¿verdad? La boca, el estómago, el duodeno, y aquí nos interesa
el hígado como glándula de secreción externa, que es el proveedor del detergente. ¿Cuál es ese detergente del que ya hemos hablado? Pues la secreción biliar. El páncreas, que va a dar el jugo pancreático, el intestino delgado, de la absorción, y después el colon, y finalmente el sitio por donde va a controlar la eliminación de los desechos. Bien, entonces el hígado esta vez lo vamos a ver como una glándula de secreción externa, no como la máquina metabólica que es, pero eso es sencillamente lo estamos separando por razones didácticas. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado va a secretar sales biliares, de las que ya hemos estudiado y mencionado en varias oportunidades, y va a excretar algunos compuestos como la bilirrubina, el colesterol y también medicamentos y tóxicos. Y lo hace a través de este fluido que va a producir, que es la bilis. Aquí tiene nuevamente el hígado, donde se está produciendo la bilis y que se va a vertir por las vías biliares, acumular en la vesícula, y después, cuando se necesita, va a ser vertido en el duodeno. Bueno, esta bilis es parte de secreción y a la vez excreción hepática que va a ir al duodeno. Todo el tiempo se va a estar produciendo la bilis en el hígado, se va a guardar y a conservar aquí en la vesícula y se libera de manera intermitente con la digestión, con la ingesta, al duodeno. Es aproximadamente un medio litro de fluido al día, alcalino. Ahí tienen ustedes el pH. ¿Cuáles son las funciones de la bilis? Primero, como les dije, el pH es alcalino y se necesita alcalinizar el duodeno. En segundo lugar, y no menos importante, la bilis va a tener una función determinante en la digestión y absorción de la grasa, lo que revisamos anteriormente cuando vimos el síndrome de malabsorción. ¿Por qué? Porque va a haber emulsificación, la acción detergente y transporte en micelas. ¿Gracias a qué? A uno de los compuestos que van en la bilis, que son las sales biliares, de las que hemos hablado bastante. Y finalmente, la función de la bilis es excretar, que sirva de vía para excretar los desechos, como la bilirrubina, el colesterol y tóxicos y drogas. Entonces vamos a hacer un repaso breve de la bilis a lo largo, desde que se produce en el hepatocito hasta que llegue al duodeno. La bilis hepática, su composición es fundamentalmente agua. Acuérdense, no puede haber una secreción que no tenga agua. Entonces, agua más algunos sólidos, que es el 3% en este caso, sales biliares, pigmentos biliares, lecitina, colesterol, fosfatasas alcalinas y otras sustancias que estén utilizando como vehículo para eliminarse la bilis, como drogas, hormonas, etc. Hay también, además del agua, estos sólidos, hay electrolitos. Les dije que es un fluido alcalino, así que el electrolito más importante es bicarbonato. Entonces, es una secreción alcalina que lleva sales biliares que van a ayudar a la absorción y, digestión y absorción de las grasas. Y a la vez es un fluido que permite excretar desechos. Entonces, en este esquema, que está un poquito torcidito, pero bueno, es útil, aquí vamos a ver dónde comienza la producción de este fluido. Entonces tenemos acá estos cubitos que son los hepatocitos y después acá estas otras celdas que son ya el epitelio de los canalículos, de los conductillos biliares. Entonces acá están los hepatocitos y hemos dicho que en la membrana apical de los hepatocitos es lo que conforma el canalículo biliar. Entonces aquí está saliendo del hepatocito, lo que ven ustedes con las flechas, lo que va a contribuir a formar la bilis. Entonces aquí producto del hepatocito y lo que va al canalículo biliar, más agua por supuesto, más los desechos, la bilirrubina y el colesterol, ácidos biliares conjugados, es lo que es la bilis canalicular.
Una vez que la bilis pasa del canalículo al conductillo biliar, donde hay un epitelio, entonces esa bilis, ¿sí? Aquí está el epitelio ductal, aquí se va a agregar bicarbonato y sodio, y aquí va a actuar un péptido gastrointestinal, la secretina, para estimular la producción o la secreción de agua e iones orgánicos y contribuir a la bilis ductal. Entonces tenemos que lo que sale acá es una bilis alcalina que va a los conductos biliares. Y la bilis hepática, pues, es el conjunto de la bilis canalicular y la bilis ductal. Aquí tienen una microfotografías del canalículo biliar. Aquí hay un hepatocito, ¿sí? Y aquí ven unos canalículos biliares. O sea que estos son las membranas apicales de dos hepatocitos adyacentes. Y aquí en esta fotomicrografía de microscopio electrónico, entonces ustedes ven un hepatocito acá y otro, y esta es la membrana apical. En esta otra fotografía histológica del hígado, aquí ven capilares sinusoides. Estas son las láminas de hepatocitos, pero ustedes ven que entre hepatocito y hepatocito, en las membranas apicales, entonces se forma el canalículo biliar. Sus membranas apicales son las que rodean el canalículo biliar, mientras que a los capilares sinusoides son las membranas laterobasales. Aquí esquemáticamente, nuevamente, aquí está un canalículo, ¿sí? Aquí hay uniones estrechas que lo separan del capilar sinusoide. Y aquí entonces está todo lo que se vierte. Agua y electrolitos porque es una secreción fluida. Ácidos biliares conjugados, la bilirrubina, la lecitina, colesterol, fosfatasas alcalinas y otras cosas que pueden tener su vía de eliminación la bilis, como los xenobióticos, las hormonas. Acá entonces volvemos nuevamente dos hepatocitos que están adyacentes. Aquí están sus membranas apicales conformando el canalículo y aquí entonces la bilis que se va a vertir. Y aquí vemos entonces qué cosas, los componentes de la bilis, lo que entra al canalículo por secreción activa. Acuérdense, cuando decimos transporte activo se necesita que haya transportadores, gasto de energía, etc. Entonces aquí es lo que va del hepatocito al canalículo. Ácidos biliares conjugados, la bilirrubina conjugada, la fosfatidilcolina o lecitina y xenobióticos. Pero también van a ir al canalículo otras sustancias que pasan porque permean, o sea, pasan a través de estas uniones estrechas que son laxas, que vienen de la sangre, del capilar sinusoide y que pueden ir al canalículo. ¿Qué sustancias son esas? Tenemos agua, glucosa, el glutatión, aminoácidos y también puede haber urea. Entonces, secreción activa y algunas sustancias que pasan por permeación pasiva a formar la bilis. Ahora, como les decía, cuando hay transportes activos, se necesita transportadores. Eso ya ustedes saben de antes de fisiología. Entonces, para que puedan salir algunos de estos componentes al canalículo biliar a través de la membrana, el borde apical, se necesitan estos transportadores apicales para que pasen a la bilis. Entonces, si tenemos que la bomba exportadora de sales biliares, ¿sí? Para que salga la bilirrubina conjugada necesitamos esta proteína transportadora, que es la MRP2. La lecitina es una flipasa para que transporte fosfolípidos y los vierta al canalículo. El colesterol a través de este transportador ABC. Esto para vertirse al canalículo, pero también el hígado va a captar sustancias de la sangre y también necesita transportadores. Y estos están en la membrana laterobasal. Y así tenemos, por ejemplo,
el polipéptido cotransportador de taurocolato de sodio, que es para captar ácidos biliares conjugados, que eso ya lo vimos cuando estábamos viendo los ácidos biliares, la circulación enterohepática. Y acá tenemos este otro transportador, que es la proteína transportadora de aniones orgánicos, que sirve para transportar la bilirrubina, captar bilirrubina conjugada, xenobióticos y ácidos biliares no conjugados, como ya lo vimos antes. Aquí les pongo este asterisco para mencionar la colestasis del embarazo que ocurre por un problema con este transportador. Bueno, entonces comienzan las vías biliares intrahepáticas. Hemos hablado del canalículo que se forma por las membranas, simplemente por las membranas apicales del hepatocito, ¿sí? Y a continuación siguen los conductillos, que estos sí son conductos verdaderos porque hay un epitelio acá, fíjense, aquí están estas células epiteliales que forman las paredes de estos conductillos. ¿Ve? Aquí entonces en este diagrama, este es un conducto biliar tapizado por este epitelio ductal y ahí se forma la bilis ductal, que como les decía antes, aquí actúan estos péptidos gastrointestinales como la secretina que estimula la secreción de agua y de bicarbonato, ¿sí? De manera de que tengamos una bilis alcalina. Les menciono aquí la somatostatina, que va a hacer un efecto contrario a la secretina, es decir, inhibe la secreción de agua y bicarbonato. Bueno, aquí vamos a ver entonces en este diagrama cómo es que se forma esta secreción alcalina que va a ser producida por las células ductales, el epitelio ductal. Tenemos el quimoácido en el duodeno, eso estimula a las células S del duodeno que producen secretina. La secretina va a actuar sobre su receptor, va a estimular el sistema de la adenililciclasa, aumenta MP cíclico y esto va a hacer que se abra este canal de cloro, sale el cloro a la luz del conductillo. Hay intercambio de cloro bicarbonato gracias a un intercambiador que está acá en la membrana apical de la célula ductal y se vierte bicarbonato a la luz del conductillo. Aquí hay uniones estrechas laxas que hace que salgan agua y sodio a la luz del conductillo y aquí entonces tenemos la bilis alcalina isotónica. Esta bilis también tiene productos de defensa, como es la secreción de inmunoglobulina A. Recuerden que hablamos del sistema inmune de las mucosas cuando veíamos el intestino. Aquí también para la bilis va a transportar inmunoglobulina A. Y aquí va a ocurrir un rescate de solutos, así como esas sustancias que permeaban de la sangre al canalículo, aquí se produce el rescate de glucosa y glutatión que van a ser filtrados por estas uniones estrechas laxas. Entonces ya no, en la bilis que continúa ya no se va a estar perdiendo glucosa y glutatio. Entonces en la bilis ductal, les menciono aquí simplemente qué es esto del glutatión. El glutatión es un tripéptido antioxidante que forma parte, contribuye a las funciones esas de limpieza y de protección, de defensa que tiene el hígado. Es sintetizado por los hepatocitos y sirve para prevenir daño oxidativo. Y se utiliza, forma parte del sustrato para muchas reacciones de la conjugación de la fase 2 para detoxificar drogas, que probablemente ustedes estudiaron esto en bioquímica. Y les menciono de una vez aquí la enzima gamma-glutamil transferasa, que es una enzima de la membrana apical del colangiocito, es decir, de este epitelio ductal, que va a servir para pasar el grupo glutamil del glutatión a moléculas aceptoras. Y la importancia de esto es que sirve, se puede medir en el laboratorio y sirve como marcador para indicar que hay daño colangítico y enfermedad hepática.
Continuamos entonces con la bilis. La bilis hepática, bilis canalicular, ahí van las sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, lecitina, más lo que permeaba de la capilar sinusoide. Esto entonces pasa a la bilis ductal, más agua, sodio y bicarbonato que la hace alcalina, secreta la inmunoglobulina A y rescata glucosa y glutatión. La bilis ductal continúa su camino a las vías biliares extrahepáticas. Van a ir a la vesícula donde se van a almacenar y se van a concentrar. Y ya vamos a ver que el pH se hace menos alcalino. Y después de la vesícula, la bilis va a ser vertida al duodeno en los periodos de ingesta. Entonces aquí tenemos nuevamente cómo se produce la bilis en el hígado y cómo va a viajar por las vías biliares extrahepáticas luego de estar almacenada en la vesícula y va a terminar virtiéndose en el duodeno. Entonces vamos a ver brevemente también la vesícula biliar. ¿Qué es la vesícula? No es otra cosa que un saco que concentra y almacena la bilis hasta cuando sea necesario para que pase al duodeno. Acá tienen en esta foto de la histología, va a ver que tiene músculo liso esta bolsa, se puede contraer, tiene músculo liso y está recubierta de epitelio. Ya vamos a ver qué hace ese epitelio. Y aquí entonces está la bilis guardada en la vesícula. Entonces acá en esto vemos que llega la bilis hepática que se produce aproximadamente medio litro en 24 horas y va a pasar por el cístico, el conducto cístico a la vesícula. Aquí van a ocurrir varias cosas. Aquí se va a concentrar porque la vesícula, si ustedes recuerdan anatomía, no era un saco al que le cupiera medio litro de líquido. Es una bolsita pequeña. Entonces aquí hay que concentrar la bilis y se va a almacenar. ¿Cómo se concentra? Por 3 pasos. Va a haber una absorción activa de sodio, una absorción pasiva de cloro que sigue al sodio y el agua que va a seguir al sodio y al cloro por razones osmóticas, ya ustedes conocen eso. Y se convierte este medio litro de bilis que se produce diariamente en un volumen de apenas 30 o 60 mililitros que se va a guardar. Entonces, al concentrarse, ¿qué van a aumentar? Esos contenidos de sólidos, las sales biliares, los pigmentos biliares, colesterol, lecitina, calcio y potasio. Pero van a disminuir lo que se está absorbiendo acá, que es el sodio, el cloro, bicarbonato y el agua. De manera que la bilis vesicular es 5 veces más concentrada, pero menos alcalina que la bilis hepática. Aquí tenemos entonces el diagrama, una célula epitelial del epitelio de la vesícula biliar. Acá está la luz de la vesícula, hacia acá está el intersticio que va la sangre, de ahí lo que va la sangre. Entonces aquí es lo que va a haber en la bilis vesicular. Entonces aquí tenemos lo que ocurre en todas las células, ¿verdad? Que tenemos CO2 más agua, la anhidrasa carbónica y se va a formar ácido carbónico que siempre se descompone rápidamente. Aquí tenemos entonces el hidrogeniones y aquí tenemos en el borde apical de la célula epitelial de la vesícula biliar un intercambiador sodio-hidrogenión. Entonces, mete sodio y saca el hidrogenión. Acá no se olviden, no siempre lo estamos colocando, pero están las bombas de sodio-potasio que están sacando sodio, metiendo potasio. Y esto resulta entonces una absorción activa del sodio que estaba acá en la luz de la vesícula de esa bilis que llega y que va a ser concentrada. En segundo lugar, entonces vamos a tener la absorción del cloro, aquí está el cloro, la absorción pasiva de cloro y acá con lo que el bicarbonato que está acá más el hidrogenión se forma CO2 más agua que van a ser absorbidas acá, ¿sí? El agua y el CO2, el movimiento osmótico del agua. Pero ¿qué pasa con los ácidos biliares y los otros componentes sólidos? Que aquí, a diferencia de esas, de las uniones estrechas laxas que había en los conductillos, aquí las uniones estrechas son apretadas y eso evita que los ácidos biliares puedan ser
absorbidos, de manera que los ácidos biliares se concentran aquí en la luz. Y tenemos el producto final, una bilis más concentrada porque tiene menos agua, sodio, cloro y bicarbonato. Sin embargo, ustedes pueden pensar, ¿qué pasa con la vesícula, con el líquido este que está acá, la bilis vesicular concentrada, y sin embargo es isoosmolar con el plasma? Recuerden lo que es isoosmolar. La concentración acá, la osmolaridad es de 300 miliosmoles por litro dentro de la vesícula, igual que lo que está en el plasma. Entonces, aquí recuerden el papel de las micelas, porque estos elementos o sustancias sólidas, las sales biliares, el colesterol y la lecitina, van a estar contenidas en micelas dentro de la vesícula. Eso hace que el número de partículas osmóticamente activas permanezca constante y nos dé la isoosmolaridad con el plasma. Recuerden que el papel de las micelas que eran y para qué servían lo vimos, así que por favor lo revisan nuevamente. Entonces volvemos, una bilis concentrada, pero menos alcalina, es la que va a estar guardada dentro de la vesícula. Si cambian las concentraciones de los sólidos, puede aumentar la posibilidad de que precipiten y se inicie la formación de cálculos. Así, si aumenta el colesterol, puede precipitar y formarse cálculos. Si la bilis está mucho tiempo en la vesícula sin drenarse, esto puede favorecerse. Entonces, recomendación, no saltar el desayuno para que con la comida se drene la bilis al duodeno y no se quede guardada en la vesícula, no se acumule el colesterol. Esto evita el éxtasis biliar. Bueno, la vesícula, les decía, tiene en su pared, tiene músculo liso. El músculo liso que cuando se contrae va a hacer que este saco, esta bolsita, se contraiga. Entonces, en reposo la bolsita más bien va a relajarse. ¿Por qué? Porque es cuando se llena, recibe la bilis del hígado y la va a guardar. Entonces, va a haber relajación receptora en el ayuno, en el reposo. Y es gracias a dos mediadores que son el péptido intestinal vasoactivo y el gas, que es el óxido nítrico que produce en la relajación del músculo liso visceral. Por el contrario, con la ingesta hay actividad de la motilidad vesicular. Se va a contraer la vesícula gracias a la colecistoquinina y se va a relajar el esfínter de Oddi gracias al péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. En este diagrama entonces se muestra el llenado vesicular durante el reposo. Entonces acá se relaja la pared de la vesícula y permite que se llene con la bilis que viene del hígado. Y al mismo tiempo se cierra el Oddi de manera que no salga, no pase la bilis al duodeno. Entonces este es el proceso de relajación receptiva. Durante la ingesta, entonces va a haber el vaciamiento. Se contrae la vesícula por la CCK, que es lo más potente, pero también hay una contribución del parasimpático del vago que también aumenta la contracción. Entonces, contracción de la vesícula más que relajación del esfínter de Oddi. Si el esfínter de Oddi no se relaja, pues no pasaría la vesícula al duodeno. Entonces aquí tienen el flujo ciliar desde el hígado hasta llegar, vertirse al duodeno a través de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Entonces ahora vamos a, ya que revisamos qué es la bilis, cómo la produce el hígado, los distintos componentes y cómo se modifica a lo largo del flujo, ahora vamos a ver el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina como un ejemplo de un producto que necesita el organismo excretarlo, es decir, que lo necesita desechar. Pero vamos a comenzar para ver de dónde viene este pigmento que se elimina. ¿De dónde vienen los pigmentos biliares? La hemoglobina viene de la hemoglobina de los glóbulos rojos que están viejos, senescentes y que son destruidos.
Se produce alrededor de unos 6.5 gramos por día de hemoglobina. Esta hemoglobina se va a descomponer en el hemo y la globina. La globina se degrada, pero el hemo se va a desintegrar, digamos, vamos, a porfirina y hierro, y esto se va a reciclar, el hierro que se recicla. Ahora vamos a verlo mejor. Se destruyen los glóbulos rojos viejos. ¿Dónde? ¿Quién hace esta destrucción de los glóbulos rojos viejos? Entonces es necesario recordar el sistema fagocítico mononuclear, que es la nueva denominación al antiguo sistema retículo endotelial, que son células fagocíticas del tejido conectivo. Son monocitos que son circulantes, pero en el tejido son los macrófagos. Los macrófagos que están en el tejido conectivo, en el hígado hemos mencionado los macrófagos residentes, que son las células de Kupffer, que están dentro de los capilares sinusoides, y también los macrófagos del vaso, de los nodos linfáticos, pulmones, e incluso en el sistema nervioso central, que es la microglía. Este sistema fagocítico nuclear, o estos macrófagos, forman parte del sistema inmune. Una de sus funciones es precisamente destruir los glóbulos rojos viejos y producir los pigmentos biliares que se deben eliminar. Entonces aquí tenemos el hemo, ¿sí?, que va a sufrir transformaciones enzimáticas. Por la hemoxigenasa hay una oxigenación y se convierte en biliverdina. Y luego esta biliverdina, por otra enzima, una biliverdin reductasa, aquí se ve que se reduce, se colocan aquí hidrogeniones y se convierte entonces en el producto que nos interesa, que es la bilirrubina. Aquí tienen ustedes la bilirrubina, aquí tienen ustedes 4 núcleos pirroles, está este anillo abierto, ¿sí?, de 4 pirroles, y apenas son 230 miligramos por día de lo que se degradó diariamente los glóbulos rojos. Entonces es un derivado porfirínico que es insoluble en agua y que le va a dar el color a la bilis, ese color verdoso. Aquí les pongo que en todas partes se pone que es un producto de degradación de los glóbulos rojos y que por ser inútil es un producto de desecho y que es tóxico. Últimamente, aquí les pongo un asterisco para llamar y hacer esta, entre paréntesis, darles esta información, que en artículos recientes, el año pasado, se menciona a la bilirrubina, que más bien reduce el daño de tejidos inflamados, ¿sí? Esta que antes se veía como solamente un producto de desecho y ahora se reconoce como un producto biológico que puede ser beneficioso. Entonces aquí están unas nanopartículas de bilirrubina que si se utilizan en estudios experimentales de páncreas inflamado en ratones y en intestino inflamado, contribuye a la disminución de la inflamación, ¿sí?, y además en mejorar el microbioma para hacerlo rico y diverso, aumentando microorganismos que son beneficiosos. Entonces, bueno, ustedes pueden leer ahí cómo hicieron estos experimentos, cómo resulta que tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante, aumentando la riqueza del microbiota intestinal. Entonces se lo dejo para que no les quede solamente la idea que es un producto tóxico de desecho. Entonces vamos a comenzar con el metabolismo de la bilirrubina. Volvemos nuevamente que a partir del glóbulo rojo que está ya viejo, dentro de este sistema fagocítico mononuclear, se va a descomponer en globina, el hemo y el hierro, que se va a reutilizar, y el hemo entonces va a terminar formando bilirrubina. Esta bilirrubina va a viajar en la sangre unida a moléculas de albúmina, ¿sí?, y de esta manera va a llegar al hígado, donde va a ser captada esa bilirrubina que está viajando con albúmina. Dentro del hígado vamos a ver las transformaciones que ocurren. Primero tiene que ser captada, segundo va a ser conjugada para que pueda ser eliminada. Entonces son esas 3 pasos que va a haber de captación, conjugación y excreción dentro del hígado.
Y luego entonces la bilirrubina conjugada, ya esa es la que va a ir a la bilis para ser eliminada. Entonces aquí en esta lámina volvemos a lo mismo con un poquito más de detalle. Aquí viene la sangre, este es el capilar sinusoide y llega entonces la bilirrubina conjugada con la albúmina, unida a la albúmina, ¿no? Entonces aquí el complejo albúmina, bilirrubina no conjugada. La albúmina suelta la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina no conjugada es captada por uno de esos transportadores que está en la membrana laterobasal del hepatocito para ser captada. Entonces aquí es captada y pasa, ¿sí?, dentro del hepatocito. Dentro del hepatocito la bilirrubina no conjugada va a ser conjugada en el retículo endoplásmico liso, o sea, un organelo dentro del hepatocito donde va a estar la enzima que va a permitir la conjugación. Y pasa esta bilirrubina no conjugada, gracias a la enzima va a unirse el ácido glucurónico y aquí tienen la enzima, la uridindifosfato glucuronosil transferasa. Y vamos a tener entonces al final bilirrubina conjugada, el monoglucuronato de bilirrubina y el diglucuronato de bilirrubina. Entonces, estos bilirrubina conjugada, entonces es la que va a ser vertida al canalículo, pero para ser vertida ya dijimos que se necesita una molécula transportadora que permita sacar a la bilirrubina y vertirla al canalículo. Cuando hay problemas de estos transportadores, como veremos más adelante, puede haber alteraciones patológicas por trastornos en la conjugación, por trastornos en la enzima, por trastornos en los transportadores. Bueno, entonces, ¿qué le hace la conjugación a la bilirrubina conjugada? Aquí tienen este diagrama, la molécula de la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es insoluble en agua y ya sabemos que todo lo que tenemos en el organismo tiene que viajar en medio acuoso. Entonces esta bilirrubina no conjugada no podría ser eliminada. Entonces la conjugación en el hígado, gracias a la glucuronosil transferasa, que le va a unir acá al ácido glucurónico, entonces la convierte en bilirrubina conjugada, que es un producto soluble en agua y que puede ser eliminado en la bilis. Aquí nuevamente tenemos dos hepatocitos adyacentes, el canalículo que forman sus membranas apicales. Acá está el capilar sinusoide, la sangre, está mezclada. Aquí llega el albúmina, el complejo albúmina, bilirrubina no conjugada, es captado, ¿sí?, por proteína transportadora de aniones orgánicos, capta la bilirrubina no conjugada. Aquí está la enzima dentro del hígado y esta enzima, la glucuronosil transferasa, la va a transformar en bilirrubina conjugada. Y la bilirrubina conjugada, gracias a este transportador, el MRP2, puede ser excretada al canalículo. Fíjense que aquí en estas líneas punteadas también es para indicar que tanto bilirrubina conjugada como la bilirrubina no conjugada como la bilirrubina conjugada puede haber un pequeño reflujo al plasma y esa es la razón por la que se pueden medir tanto bilirrubina conjugada como bilirrubina no conjugada pequeñas cantidades en el plasma. Aquí simplemente para que este es otro diagrama para que vean la cantidad de transportadores en las membranas laterobasales y en las membranas apicales del hepatocito que va a servir para los transportes de los distintos componentes. En este caso aquí para lo que va a ser transportado al canalículo biliar y formar la bilis. Dentro de este está entonces el MRP2, que es el transportador que permite que salga la bilirrubina conjugada a la bilis. Esto es un diagrama de lo mismo.
la proteína MRP2 para exportar la bilirrubina conjugada al interior del canalículo. Y aquí entonces un resumen de lo que hemos dicho, del metabolismo de la bilirrubina. En el sistema antiguo, en lo que se llamaba sistema retículo endotelial o sistema fagocítico mononuclear, los glóbulos rojos son destruidos. Luego entonces pasa la sangre a la bilirrubina no conjugada que viaja unida a la albúmina. Aquí llega al hígado donde es captada la bilirrubina y es conjugada con el ácido glucurónico, y luego que la bilirrubina está conjugada puede ser vertida al intestino. Aquí viene bilirrubina conjugada, y la bilirrubina conjugada en el intestino va a ser transformada a urobilina y estercobilina, que van a ser eliminadas por las heces. Y una pequeña parte que escapa al plasma es la que va a ser eliminada por la orina. Ya vamos a ver de más detalles en esta parte. Pero, entonces aquí tenemos la hemoglobina, se convierte en bilirrubina no conjugada en el hígado, es captada, conjugada, se convierte en bilirrubina conjugada, y esta es la que es exportada a la bilis y vertida al intestino. En el intestino hay bacterias, recuerden, están los microorganismos que viven en nosotros, con nosotros, que producen una reducción y producen bilinógenos. Estos bilinógenos no tienen color, pero la mayor parte después sufre una oxidación bacteriana y se elimina por las heces, que es la principal forma de eliminación. Entonces, fíjense, el producto de la degradación de la hemoglobina, que es la bilirrubina conjugada, la mayor parte va a ser eliminada por las heces. Sin embargo, aquí les pongo en líneas punteadas, puede haber una captación tanto de bilinógenos del intestino que van a la circulación enterohepática, al hígado, y una pequeña parte escapa al plasma que va al riñón. Aquí en el riñón sufre oxidación espontánea y se convierte en urobilina, que le da el color a la orina. Fíjense, aquí la urobilina resulta de la oxidación espontánea, y aquí las bilinas, estercobilina en el intestino, resultan de la oxidación bacteriana. El total es que tanto el color de la orina y el color de las heces se debe a la presencia de las bilinas, que vienen del metabolismo de la bilirrubina. Entonces aquí tienen bilirrubina conjugada, reducción bacteriana, se produce el bilinógeno que no tiene color, se oxida en las heces por bacterias, lo que les decía, y en la orina espontáneamente, y se forman las bilinas que le dan el color a estos dos productos de desecho del organismo, las heces y la orina. Aquí tienen un resumen de todo esto que lo pueden leer, lo que ocurre en los distintos sitios, lo que pasa en el plasma, en el hepatocito, en los conductos biliares, en el intestino, y finalmente la eliminación de este producto de desecho, y que al final le va a dar el color a las heces y el color a la orina. Cuando vimos en el tema anterior, que era el síndrome de hipertensión portal, revisamos funciones del hígado. Una de las funciones del hígado era precisamente detoxificar y excreción biliar, o sea, un mecanismo de defensa para salir de los productos tóxicos de desecho. Entonces aquí nuevamente les vuelvo a poner esto, la bilirrubina que se forma en el sistema fagocítico mononuclear va a ser captada por el hepatocito, ¿sí? Esa bilirrubina es no conjugada, insoluble, va a ir al sistema retículo endotelial liso, ahí es donde está la enzima glucuronosiltransferasa, que va a conjugar a esta bilirrubina no conjugada, que es insoluble en agua, y la transforma en el glucurónido de bilirrubina, que es la bilirrubina conjugada soluble en agua, y de esa manera se puede eliminar. De otra forma, la bilirrubina no conjugada no podría ser eliminada a la bilis. Y aquí entonces les hago un paréntesis para mencionarles que este punto del metabolismo y excreción de las drogas, que ahí están las enzimas para detoxificar y excretar las drogas.
están en el retículo endoplásmico liso del hepatocito. Aquí van a ocurrir biotransformaciones, que es precisamente, significa convertir sustancias hidrofóbicas no solubles en agua en sustancias más hidrofílicas que pueden ser transportadas o solubilizadas en la bilis. Si no, estas sustancias se quedarían en las membranas celulares, no podrían ser excretadas. Entonces, estas sustancias pueden ser transportadas una vez de que ocurren estas biotransformaciones para hacerlas más solubles. Esta fase de biotransformación son dos: la fase 1, que significan óxido-reducciones, en las que se añade grupos con oxígeno para hacerlas más solubles, otras sustancias. Y las reacciones de la fase 2, que es como el ejemplo que acabamos de ver con la bilirrubina, hay uniones covalentes de la sustancia a la molécula transportadora soluble en agua, como el ácido glucurónico o el péptido glutatión. Bueno, y aquí tienen un resumen, ¿verdad? La bilirrubina total no debe haber más de 2 miligramos por ciento en sangre, y la mayoría es bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada no debe estar en el intestino. La no conjugada no puede estar en el intestino por no ser soluble en agua. La bilirrubina conjugada no debe estar ni en sangre ni en orina, y las heces y la orina deben tener color. El urobilinógeno, que es el incoloro, del intestino, vuelve al hígado, entra en esta circulación enterohepática para volver al intestino, y una fracción va al hígado. Entonces, ahí les hago unas preguntas que les sirva de repaso. ¿Por qué ocurre todo esto? Y finalmente el ejercicio, que sería la excreción biliar, del ejercicio de este tema de metabolismo de la bilirrubina, para que repasen. Les coloco allí qué significa que haya heces y orina con color. Entonces vamos a comenzar el tercer punto de este tema de síndrome ictérico. Entonces, vamos a ver la ictericia propiamente. El nombre viene de una palabra griega, icterus, que significa pájaro amarillo. Es a la vez un signo y un síntoma. Y como les he dicho, desde el punto de vista de medición de laboratorio, es que hay más de 2 miligramos por ciento de bilirrubina total en el plasma. Cuando esto ocurre, se dice que hay ictericia. Y también es un signo que se ve, que lo va a relatar el paciente y lo va a percibir el médico al examinar, que es la coloración amarillenta de piel y de las escleróticas. Ahí tienen, fíjense, distintos colores de piel, pero la esclera con ese tinte ictérico. Eso es lo que ustedes van a aprender en semiología, y eso es lo que ustedes deben aprender a reconocer en los pacientes. El estudio de la ictericia, como en otras cosas, este es simplemente como un ejemplo, ¿verdad? Se debe evaluar al paciente. Yo les pongo de manera organizada, y es lo que nuevamente les digo: están estudiando en semiología de manera organizada, estudiar al paciente para poder llegar a la causa del problema y ver si ese problema tiene alivio o no. Entonces, primero, en el caso particular de la ictericia, hay que establecer si el paciente solamente tiene un aumento de bilirrubina. Sería un aumento aislado de la bilirrubina. Determinar si el aumento de la bilirrubina es a partir de la bilirrubina no conjugada o de la bilirrubina conjugada. Y si se acompaña de otras alteraciones de la función hepática. Y si se acompaña de alteraciones de la función hepática, si esta alteración es hepatocelular o es más bien colestásica. Colestásica, les recuerdo, se refiere a que haya una perturbación en el flujo de la bilis. Bien, porque haya enlentecimiento, porque hay obstrucción en el flujo de la bilis. De esa manera ustedes podrán llegar a un estudio mucho más preciso y un diagnóstico correcto de cuál es el problema ictérico del paciente.
Esto se responde entonces con una buena historia clínica, con un buen examen físico, con unas razonables órdenes de exámenes de laboratorio, imágenes o procedimientos y por supuesto una adecuada interpretación de esos resultados. Entonces vamos a ver la fisiopatología, que la vamos a continuar viendo cuando veamos la clasificación de las ictericias. El aumento de la bilirrubina, como les dije al comienzo, puede ser porque haya una sobreproducción, es decir, porque haya una destrucción exagerada de los glóbulos rojos. En segundo lugar, porque haya deterioro de la captación, conjugación o excreción de esa bilirrubina. Y porque haya una regurgitación o reflujo de la bilis, porque los hepatocitos no están dañados o porque haya una alteración en los conductos biliares, porque no puedan excretar la bilis y entonces va a pasar la bilis de las vías biliares hacia la sangre. Entonces esas son las tres posibilidades en que aumente la bilirrubina en la sangre, porque aumente la producción, porque haya un deterioro en el hígado de captación, conjugación o excreción, o porque haya un reflujo de la bilis de las vías biliares hacia la sangre. Entonces vamos a ver un aumento de bilirrubina no conjugada porque haya sobreproducción de bilirrubina, porque el hígado no lo pueda captar o no lo pueda conjugar. Esas son las dos posibilidades en que aumente la bilirrubina no conjugada. Y la bilirrubina conjugada porque haya una disminución de la excreción a los canalículos biliares o porque haya reflujo, que es lo que acabamos de decir. No hay otra forma. Si ustedes tienen esto claro, el metabolismo de la bilirrubina y tienen clara la fisiopatología de la ictericia, no van a tener problema en el estudio de la ictericia de un paciente. Entonces vamos a dejar esto por acá para continuar estudiando cada uno de estos problemas de diferentes tipos de ictericia.